Efesios 6, versículos 5 al 9. Declara la palabra del Señor lo siguiente: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Verso 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oremos. Glorioso Padre, dueño y Señor de la creación, a ti te rendimos honor en este día por los méritos gloriosos de Jesús. Hoy nos acercamos a ti, a tu presencia, sin ser destruidos, gracias a Jesús. Hoy podemos adorarte y exaltarte gracias a Jesús. Hoy podemos venir a ti levantando plegarias gracias a Jesús. Damos gloria a tu nombre, Jesús. Y gracias a ti, amado Jesús, hoy tu Espíritu, Dios, mora en nosotros, guiándonos a toda verdad, alentando nuestros corazones y produciendo frutos de justicia en nuestras vidas. En tu nombre te damos gloria. Amén. Por muchos siglos, la iglesia bíblica verdadera siempre entendió y proclamó que cada aspecto de la vida le pertenece a Dios. El arte, la economía, las familias, la cultura, el trabajo, la iglesia. Nunca la iglesia bíblica hizo una separación entre lo secular y lo sagrado. Para los creyentes verdaderos, todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios y por lo tanto todo es sagrado. Siglos después aparece la Iglesia Católica Romana y comienzan a hacer una separación, especialmente en cuanto a los oficios laborales. Y ellos decían, no, todo no es sagrado. No todos los oficios son igualmente sagrados. Hay que hacer una separación entre lo que es secular y lo que es sagrado. Entonces, según el catolicismo romano, el zapatero realizaba un trabajo secular. Él es cristiano, pero el trabajo que él desempeña es secular. Y el que es misionero, monje, pastor o sacerdote, ese sí está ofreciendo un oficio sagrado. Años después, Dios siempre preserva su verdad. Usa hombres como Martín Lutero para traer las verdades de la Escritura de nuevo al nivel al que pertenecen. Y los reformadores proclamaron, no existe una separación entre lo secular y lo sagrado. Todo, absolutamente todo es sagrado. Tanto el pastor le da gloria a Dios con su trabajo, como el zapatero le da gloria a Dios por su trabajo. Ambos en su esfera adoran a Dios por medio de su trabajo. Y eso es bueno recordárnoslo hoy, que no existe una separación entre lo secular y lo sagrado. Todo le pertenece a Dios, por lo tanto todo es sagrado para Dios. Pero lamentablemente esta idea del catolicismo romano sigue en la mente de muchos evangélicos. Algunos cristianos, de hecho, han llegado a pensar que al convertirnos a Cristo, debemos renunciar a nuestros empleos para convertirnos en misioneros, pastores u obreros a tiempo completo en la iglesia. Y lamentablemente este es el pensamiento de un cristianismo escapista y emocionalista.
Lamentablemente muchos miembros de las iglesias y cristianos nominales en realidad nunca hacen nada significativo para Cristo y su reino. Nos hemos encerrado en 4 paredes cada domingo en la mañana y creemos que hemos hecho todo lo que Dios quiere que hagamos. Pensamos que la iglesia solo adora el domingo en la mañana. Y el resto de la semana desconectamos nuestra adoración con lo que hacemos en nuestra esfera laboral. ¿Y cuál es el resultado de eso? Un cristianismo que no está impactando a un mundo que ha sido marcado por la caída. Porque yo solo adoro el domingo. Mi trabajo solo tiene valor para Dios si sirvo en la iglesia. Pero en la empresa donde yo trabajo como zapatero, ama de casa, no, eso es secular. Debemos eliminar esos pensamientos de nuestras mentes. Si ustedes van a Génesis capítulo 2, versículo 15, la escritura dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Antes de la caída, Dios nos invita y nos llama a trabajar. Como bien decía un siervo de Dios, Dios se encargó a Adán y a Eva que trabajaran en el jardín y dominaran sobre la creación. Y es importante notar que estas instrucciones fueron dadas antes de la caída, antes de la entrada del pecado. ¿Qué nos recuerda eso? Que Dios siempre ha deseado que trabajemos. El trabajo no es el resultado de un mundo arruinado. Antes bien, el trabajo es una tarea sagrada. Hermanos, la tierra es el escenario para desarrollar los dones que Dios nos dio, las habilidades que Dios nos dio, y lo hacemos para la gloria de Dios. Si esto es así, y lo es, no debemos comportarnos en este mundo como una especie de monjes evangélicos que viven aislados de la sociedad, como si una cosa no fuera sagrada para Dios. No podemos comportarnos como cristianos pietistas, escapistas. Debemos entender que en cada área donde Dios nos puso, debemos extender su reino. Hermanos míos, ¿qué es lo primero que aprendemos de Dios cuando abrimos la Biblia? Que Dios es amor. ¿Qué es lo primero que aprendemos de Dios cuando abrimos nuestra Biblia? ¿Cuál es el primer verso con el que nos encontramos cuando abrimos la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Es eso lo primero que leemos? Lo primero que leemos en la Biblia es: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No. Lo primero que aprendemos de Dios cuando abrimos nuestra Biblia es que Dios es trabajador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo primero que aprendemos de Dios, que tenemos y servimos y adoramos a un Dios que trabaja. Hermanos, nuestro Dios es un trabajador creativo. Todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Hermanos, servimos a un Dios que trabaja. Escuchen bien esto. Cada árbol gigante, cada hermoso atardecer, cada brisa fresca en un día cálido, todo eso es el resultado de un Dios trabajador. Cada vez que cae la lluvia, a veces nos convertimos como una especie de ateos en la práctica. Cuando vemos llover decimos: bueno, este es un proceso natural. No, es Dios quien hace llover. A Dios no se le olvida hacer salir el sol. A Dios no se le olvida hacer salir las estrellas. No, porque Dios trabaja. Nuestro Dios es un Dios trabajador y constantemente trabaja. Nosotros trabajamos porque fuimos creados a la imagen de un Dios que trabaja. No solo servimos a un Dios que trabaja, servimos también a un Dios que nos llama a trabajar. Por eso cuando eres un perezoso y un holgazán, estás distorsionando la creación de Dios en ti, la imagen de Dios en ti. Por eso es tan terrible, tan horrendo delante de Dios la pereza y la holgazanería. Nuestro Dios no es un holgazán. Como les dije, Dios hace llover todos los días. Estamos ahorita en épocas de lluvia.
¿Saben qué es lo que estamos viendo cada vez que llueve? Dios trabajando. ¿Saben qué sucede cuando vemos un sol radiante como el de hoy? Dios trabajando. Dios nos da alimento todos los días. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre trabaja. Siempre. Y ese mismo Dios que trabaja nos invita a ser sus compañeros de trabajo. Es como si Dios nos dijese algo como eso. Hijo mío, tú trabajas conmigo para que la creación florezca. Para que la creación desarrolle su máximo potencial. Tú trabajas conmigo, hijo mío. Fuimos creados para transformar, mis hermanos. Fuimos creados para transformar cada entorno donde Dios nos colocó. Sojuzgar la tierra, multiplicaos, el mandato cultural, desarrollen esto, le dice Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y ese mandamiento es vigente para toda su creación. Fuimos creados por Dios para mantener la creación funcionando. Qué glorioso es eso. Sin perder de vista Efesios 6, acompáñenme al Salmo 104, verso 14. Y ustedes dirán, pastor, ¿cuándo va a llegar Efesios 6? Ténganme paciencia. Salmo 104, verso 14, sin perder de vista Efesios 6. Salmos 104, versos 14 al 15. Salmos 104, versos 14 al 15. Dice la palabra de Dios, describiendo a nuestro Dios. Dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. ¿Sacando qué? El pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Eso lo hace nuestro Dios. Ahora la pregunta que les hago a ustedes luego de leer este verso, ¿ustedes han visto alguna vez una mata de pan? No, yo tengo sembrado en el patio de mi casa una matica de camaleón. Quizás los que nos ven afuera dirán, ¿qué es eso? Un pan dulcito bien rico. ¿Ustedes han visto una mata de pan? Obviamente que no, ¿verdad? Pero el texto dice que Dios da el pan que sustenta al hombre. Y dice, sacando el pan de la tierra. ¿Qué es esto? ¿Saben qué es lo que está diciendo el salmista? Que Dios le da la materia prima al hombre a través de las plantas y de todo lo creado, pero también le da al hombre la capacidad y la creatividad a ese hombre de convertir esas cosas en comida deliciosa y saludable. Eso hace Dios. No somos una especie de robot que están esperando que la comida caiga del cielo. Dios nos dio los recursos a través de su creación y nos dio la capacidad y la creatividad para que nosotros trabajemos eso. Nuestro Dios trabaja y aquellos que han sido hechos a su imagen trabajan también. Así que el trabajo del pastor, como el del carpintero, cuando ambos se hacen con excelencia, para la gloria de Dios, ambos trabajos están dando testimonio de la gloria de Dios. El trabajo de pastor y misionero es un trabajo solemne y hermoso. Pero eso nunca niega que el trabajo que tú desempeñas de lunes a sábado no lo sea. Es igual de hermoso y glorioso para Dios. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos a muchas personas que dicen, yo renuncié al trabajo. Quiero dedicarme, pastor, quiero servir como voluntario en la iglesia. Quiero un empleo en la iglesia. Y eso no, yo no puedo estar en lo secular. ¿Cómo puede ser que yo siga trabajando en una ferretería cuando yo debería estar trabajando aquí en la iglesia para darle gloria a Dios con el trabajo?
Él tiene una mente dualista, él ha separado lo secular y lo sagrado. No, ahí mismo en esa ferretería, como veremos hoy, puedes mostrar la excelencia de Dios, la belleza de Dios y extender el reino de Dios. Y darle gloria a Dios al igual que tu pastor. Es por esa razón, mis amados hermanos, que encontramos en la Biblia tantos mandatos a trabajar. La Biblia habla mucho del trabajo. De hecho, ¿has leído los Proverbios? De hecho, el libro de Proverbios, el hombre malvado es descrito como el perezoso. Por eso es que tenemos en la Escritura al apóstol Pablo exhortando a los hombres a que trabajen. Es por esa razón que Pablo le dice a Timoteo, evalúen incluso a las viudas entre ustedes, a ver si son viudas, y si tienen hijos que los mantengan, nietos que los mantengan, que la familia se encargue de ellas primero para que no sea una carga para la iglesia. La Biblia siempre nos ha exhortado a que no seas una carga para la iglesia, porque Dios te ha dado dones, capacidades y una familia. Es por esa razón que Pablo dice a los tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. Y la idea en el original es, si no trabaja, que se muera de hambre. Y es por eso que la Escritura dice que el que no provee para los suyos ha venido a ser peor que un incrédulo. Es por esa razón que la Biblia está llena de esas exhortaciones. Es por esa razón que tenemos a hombres como Abraham, como Jacob y a grandes instrumentos de Dios trabajando. Es por esa razón que tenemos a los apóstoles trabajando. Es por esa razón que vemos al Salvador del mundo trabajando. Yo estoy seguro que Cristo era el mejor carpintero en el lugar donde Dios lo colocó. Yo estoy seguro que los trabajos de carpintería de Jesús eran los mejores, porque Él entendía que cada cosa que hacemos, como veremos hoy, debe ser hecha con excelencia y para extender el reino de Dios. Todo le pertenece a Dios, por lo tanto, todo es sagrado para Dios. Hermanos míos, las culturas pueden ser transformadas y las naciones reformadas. Todo lo que la caída dañó, cuando el pecado entró al mundo, dañó todo. Mi relación con Dios, mi relación con mi prójimo, dañó la cultura, afectó el área laboral, todo fue afectado. Por eso cuando Cristo es enviado por el Padre a morir en una cruz y a resucitar de entre los muertos, no solamente Cristo vino a redimir tu corazón pecaminoso y dañado, sino Cristo vino a redimir toda la creación. Y eso incluye la familia y la esfera laboral. Amén. Luego de esta amplia introducción, entremos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 5. Pablo se ha dirigido a las familias, a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres y ahora a los empleados y a los amos. Según muchos evangélicos escapistas que creen que son más espirituales porque todos los días están en la iglesia, es interesante que ellos dirían, ¿cómo puede ser que Pablo añadió en una carta mandamientos sobre el trabajo? ¿Saben por qué? Porque Pablo entendía que aún esa área le pertenece al Señor. Y tú no eres más espiritual porque estés 7 días en el local de la iglesia. Porque el mismo Dios que te ha mandado a congregarte, te ha mandado a trabajar y a pasar tiempo con tu familia. Y por eso Pablo inicia con los siervos, con los esclavos, con los empleados, diciéndole estas palabras en el versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor. ¿Ven cuántas veces se repite la palabra Señor y Cristo aquí? Pablo les está indicando a los empleados, a los miembros de esta iglesia, a que trabajen considerando el reinado y el señorío de Cristo sobre la esfera laboral. El primer llamado del apóstol Pablo es a los siervos y su llamado es obedezcan a sus amos. Pero Pablo no simplemente les dice obedezcan,
Si no hay algo muy típico en las palabras y las exhortaciones de Pablo, y es que Pablo siempre añade, junto con la exhortación, una motivación. Y Pablo les dice, obedezcan a sus amos para que el Señor los vea. No lo hagan para que sus amos los vean. Háganlo porque Cristo los ve. Pablo les está diciendo a los siervos, sirvan a sus amos terrenales. Sírvanlos. Sirvan a sus jefes. No como para agradar a ellos, sino para agradar a su Señor. Ese Señor que según el capítulo 1 de Efesios los eligió desde antes de la fundación del mundo y los redimió del pecado gracias a Cristo y que les ha dado el Espíritu Santo como garantía, sírvanlo, trabajen como sirviendo a Cristo. Ese Cristo que según Efesios capítulo 2 los levantó de la muerte a la vida y que según el capítulo 3 los escogió no solamente a los judíos sino también a ustedes como gentiles para unirlos a un cuerpo para manifestar su gloria, sirvan a este Cristo. Ese mismo Cristo que les ha dado nuevas vestiduras, un nuevo llamado. Sirvan a Cristo. Háganlo consciente de eso. La motivación la tenemos en el verso 7 en adelante. Sirvan de buena gana. Sirvan a sus amos de buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres. Y luego dice el 8, sabiendo que el bien que cada uno de ustedes haga, ese recibirá del Señor. Hay una recompensa que ustedes recibirán del Señor si son fieles al servir a sus jefes. En otras palabras, el apóstol Pablo motiva a los empleados, a los esclavos especialmente en este contexto. Y esto lo hace mucho más radical, porque algunos pensaríamos que Pablo les diría a los esclavos en este momento, huyan y dejen a esos amos, no se sometan a ellos porque ustedes son siervos de Cristo. No. Pablo dice, sírvalos de buena voluntad, háganlos de corazón, porque hay una recompensa para ustedes. Pablo les dice que debemos servir a nuestros amos terrenales, recordando la realidad de que Jesús es Rey y su recompensa es mejor que la recompensa terrenal. Es eso lo que está diciendo Pablo. Sirvan a sus amos, porque por encima de esos amos, ustedes tienen a otro amo. Y si ustedes sirven de corazón y de buena voluntad a sus jefes, no a regañadientes, no, de buena gana, a ustedes les espera una recompensa que es mejor que la recompensa que sus amos terrenales les pueden dar. Y esa es la recompensa que será dada a ustedes por su Rey y Señor Jesucristo. Y es una recompensa que todo verdadero creyente anhela, desea ansiosamente. Y Pablo los motiva y les dice, si ustedes lo hacen bien, ustedes serán recompensados por Cristo. Esta es una manera de extender el orden y la belleza de Dios en cada esfera. Los cristianos que son empleados no deben ser conocidos por ser personas irrespetuosas, negligentes, perezosas, que hacen un trabajo simplemente por hacerlo. Cuando hablamos de mostrar en cada esfera de la vida la bondad de Dios, la verdad de Dios y la belleza de Dios, estamos tratando de mostrar en nuestro trabajo todo lo contrario a lo que la caída hizo. La caída trajo consigo fealdad. Cuando entró el pecado al mundo, todo lo que era bueno comenzó a ser feo. Las relaciones que eran las más hermosas, luego que entró el pecado, tenemos un hermano matando a otro hermano. El pecado dañó todo. Por eso cuando mostramos la belleza de Dios en nuestra área laboral,
el orden de Dios, lo que estamos haciendo es que en nuestro trabajo mostrar eso tan bello como debería ser. Un cristiano zapatero no puede entregar un mal zapato hecho. Que se despegue un poco con pega alrededor, mal hecho, simplemente por hacerlo. ¿Eso está mostrando la fealdad o la belleza de Dios? La fealdad. Una ama de casa no puede mantener siempre su hogar desordenado y sucio. ¿Eso está mostrando la fealdad o la belleza de Dios? La fealdad. Cuando una madre abandona a sus hijos y no los cría como Dios lo ha determinado en su diseño original, ¿está mostrando la fealdad o la belleza de Dios? La fealdad. Pero somos llamados a mostrar la belleza de Dios en todo. Los mejores trabajos deben ser los que son hechos por un cristiano. Los mejores. Los mejores. Tenemos que cambiar eso. Recuerden, Cristo vino a redimir todas las cosas, a mostrar la belleza a todas las cosas. Cada aspecto de mi trabajo debe llevar el sello de la belleza de Dios. ¡Qué hermoso quedó esto! Sí, porque he sido llamado a extender el reino de Dios y a mostrar la belleza de Dios en cada cosa que hago. Hace poco estuvimos en un lugar cuando nos visitó el pastor Jorge. Y estábamos unos 9 pastores comiendo en un lugar, pero antes de comer hubo algunas irregularidades con el servicio que nos estaban ofreciendo. Pero había un señor que estaba haciendo todo lo posible para solucionar el inconveniente, a pesar de que él no era el responsable principal. Y él se acercaba a la mesa y me decía, estamos trabajando en esto, téngame paciencia, por favor. Vamos a ir trayéndole esto para que ustedes estén tranquilos. Y yo lo veía, él entraba y salía. Y llega y me dice, ya todo está listo, le pido perdón por todo lo que ha sucedido. Yo le decía, gracias. Pero, ¿por qué lo hiciste? Ni siquiera tú tenías algo que ver directamente con esto. Y él me muestra un texto de la Biblia donde dice que nuestro Dios nos ha llamado a hacer todo con excelencia y para su gloria. Sí, sin él decir ni una palabra de que era cristiano. Sus hechos hablaron por él. ¿Cuántos hombres así necesitamos en Venezuela? Pero ¿saben qué? Podemos comenzar con los 200 que están hoy aquí congregados, los 150 que están hoy aquí. Porque debemos extender el mandato cultural, sojuzgar la tierra. Tenemos que sacarle el máximo potencial a cada esfera de este mundo. Y algunos dirán, pero ¿por qué tú eres así? ¿Por qué trabajas así? Porque yo no soy un cristiano escapista, ni tengo una mente dualista. Todo le pertenece al Señor, por eso esta área va a mostrar la belleza de Dios, la verdad de Dios y la bondad de Dios, de tal manera que mi Dios reciba gloria y mi prójimo sea beneficiado por esto. Vamos a revertir todos los efectos de la caída en cada esfera donde Dios nos puso. Amén. La crianza, el trabajo, la iglesia, etc. Pero luego de decirle esto a los siervos, Pablo se dirige a los amos terrenales y les dice en el verso 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Pablo les dice a los amos terrenales, traten dignamente a sus empleados. Algunos cristianos escapistas dirían, no, que deje ese trabajo y nos dedicamos a servir a la iglesia. Para Dios es más espiritual quien sirve en la iglesia. No, Pablo dice, no, ustedes no van a salir de ningún lugar. Porque esa área donde ustedes trabajan también le pertenece a Dios y es un área donde también tienes que adorar a Dios. Lo que pasa es que a veces confundimos adorar con únicamente cantar. Pastor, yo me la paso adorando en mi trabajo. Sí, ¿cómo es eso? Yo llego en la mañana, prendo mis alabanzas hasta las 5 de la tarde. Alabanza, 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 alabanza. Y los compañeros de trabajo se molestan y les solo me. Estoy adorando al Señor. Según la Biblia, adorar significa consagrar tu vida a Dios en obediencia. Cada vez que tú obedeces a Dios, estás adorando a Dios.
Estás ofreciendo tu cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Eso es adorar. Y al obedecer este mandamiento, si adorar implica consagrar mi vida a Dios en obediencia y tú obedeces este mandamiento en tu contexto laboral, ¿qué estás haciendo entonces? Adorando. 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 ¿Ven lo hermoso que es? Para aquellos que ya estaban metiendo el preaviso en su trabajo para servir en el nuevo local de la iglesia, no, quédense ahí. Esa es una esfera que debemos explotar, desarrollar. Y Pablo le dice a los amos, dejen las amenazas. Dejen de estar amenazando a sus siervos. Dejen las amenazas. Y en el verso 9 Él les dice esto con estas palabras. El Señor de ustedes es el mismo Señor de ellos. Por lo tanto, trátenlos dignamente, reconociendo el reinado de Cristo en su área laboral. Cristo es rey aquí. Cristo es rey en mi área laboral. Cristo es rey. Y eso es lo mismo que ha hecho antes Pablo. Dice, hijos, obedezcan a sus padres recordando que Jesús es Señor. Padres, eduquen a sus hijos reconociendo que Cristo es Señor. Siervos, jefes, realicen su labor reconociendo que Cristo es Señor. El mismo principio, Cristo es dueño y Señor de eso. Él está reclamando Cristo cada esfera de esta vida diciendo, me pertenece, me pertenece, me pertenece, me pertenece, me pertenece. Todo le pertenece a Él. Todo. Y es por eso que Pablo dirige estas verdades a la iglesia. Porque no somos monjes evangélicos. No estamos llamados a encerrarnos únicamente el domingo en la mañana en estas 4 paredes. Tenemos que conectar nuestra adoración del domingo con nuestro trabajo del lunes. No nos ponemos la ropa de cristiano hoy, no las quitamos al salir. Seguimos siendo hijos del rey en nuestra esfera laboral. Desde el carpintero, el ingeniero, el administrador, la ama de casa, porque eso también es un trabajo, y el que sirve en la iglesia. Esta es la carta más eclesiológica y más práctica. Se está diciendo que quienes forman parte de la iglesia viven como iglesia en cada esfera de la vida. Hermanos míos, la iglesia, decía alguien, existe para dar a conocer la plenitud de Cristo, para extender el reino de Cristo. Y si vamos a extender el reino de Cristo, si vamos a mostrar y a dar a conocer la plenitud de Cristo, esto demanda santidad de nosotros en cada esfera de la vida. El pecado es desorden. La santidad es orden. Y en cada esfera de la vida debemos ser santos. En la iglesia, en las horas que estamos en la mañana, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, cada esfera donde vivimos debe llevar el sello de la santidad. Amén. Y es por eso que Pablo le puede decir esto a los siervos y a los amos. Quiero cerrar con unas aplicaciones. Y el hecho que diga aplicaciones no quiere decir que ya falta poquito para terminar. Pero quiero cerrar con algunas aplicaciones, luego de tener en mente todas estas verdades sobre la esfera laboral y de ver de manera clara los mandamientos que Pablo deja en esta carta. Y mi primera aplicación es, debemos servir a nuestros jefes terrenales como a Cristo. Y el jefe debe tratar a sus empleados recordando la realidad de que Jesús es Rey. Hermanos, mi recordatorio para ustedes es el mismo que el de Cristo. La recompensa que Dios les dará es mayor que la recompensa que reciben de sus amos cada 15 y último. Esa es una pequeñez de lo cual debemos ser buenos mayordomos, dar gracias a Dios y dar gloria a Dios. Pero la recompensa que Dios pretende darnos a nosotros cuando le veamos cara a cara, y aun cuando muchas de esas se puedan disfrutar en esta tierra, son mejores que la que puedes recibir de tus amos terrenales. Por eso no trabajes como para agradar a los hombres. No trabajes simplemente para recibir una recompensa terrenal. Claro que debemos buscar un buen sueldo. Claro que debemos buscar superarnos. Una cosa no niega la otra. Pero en la motivación de nuestro corazón, debemos servir en nuestra área laboral porque Cristo es Rey.
y porque su recompensa es mayor que la recompensa que recibiremos de nuestros amos terrenales. Miren, en una ocasión llega el jefe a su empresa y ve a uno de sus empleados relax. Y el jefe le pregunta a su empleado, ¿por qué tú no estás trabajando? Y le responde el empleado, es que no me di cuenta que tú venías. Es muy fácil hacer el trabajo bien cuando nuestro jefe nos ve. Por ello, amados hermanos cristianos, debemos trabajar entendiendo la realidad de que Cristo es nuestro jefe y nos ve todo el tiempo. Yo no sé si esto va a sonar duro, pero quiero que me entiendan lo que quiero decir. No podemos ser mediocres en cómo realizamos nuestros trabajos. Porque cuando tu trabajo es mediocre y hecho simplemente por hacerlo, estás mostrando la fealdad de un mundo caído o la belleza de Dios. La fealdad. La fealdad. Por eso que es tan grave ver un cristiano ofreciendo un mal trabajo y teniendo un desorden en su área laboral. Tu desorden en tu esfera laboral indica algo mayor. Tú no estás viviendo conforme a la redención de un mundo renovado por Cristo, sino que tú sigues viviendo bajo los efectos de un mundo caído, promoviendo más bien el reino de la caída en lugar del reino de Cristo. Cuando mostramos la belleza de Dios en nuestra área laboral, estamos extendiendo el reino de Cristo, mostrando el reino de Cristo. Pero cuando muestras fealdad en tu área laboral, la mediocridad en tu área laboral, estás extendiendo el reino de Satanás, el reino de la caída, porque todo lo que ofrece Satanás es feo, oscuro, desordenado, malo. Por eso es tan grave tus fallas en tu área laboral. Esto tiene que ver con algo más allá de lo que tú piensas. Más allá. Cuando un zapatero le preguntó a Lutero qué debía hacer para agradar a Dios con su trabajo, Martín Lutero le dijo, esfuérzate por hacer los mejores zapatos por amor a tu prójimo. Eso es lo que tienes que hacer. Que los mejores zapatos sean los tuyos. Los tuyos. En segundo lugar, fuimos creados a la imagen de Dios. Y esto significa que gobernamos sobre la creación como mayordomos de Dios. Decía alguien, Dios nos da un mandato para crear, inventar, explorar, descubrir, desarrollar, producir, comprar y vender. Sigue diciendo, Dios misericordiosamente nos invita a participar con Él en la tarea de producir un mundo hermoso que le dé gloria. Recuerda, Cristo vino a redimir todo lo que la creación, lo que la caída afectó. Todo. No solo el corazón de un hombre pecador, sino este mundo. Otra aplicación. No divorcies tu trabajo de tu fe. Que no haya ese dualismo en ti. Cuando trabajamos, debemos mostrarle al mundo la excelencia, la creatividad y la gloria de Dios. El mundo debe ver eso en nuestros trabajos. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe a un grupo de seguidores de Jesús del primer siglo que había abrazado el evangelio, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Porque esa pereza, esa negligencia está mostrando todo lo contrario a la excelencia, a la belleza y a la gloria de Dios. Y ustedes como padres deben incentivar eso en sus hijos. No, es que él es todavía mi bebé. Él es mi bebé. El coche del bebé es como de este tamaño.
Instruyan a sus hijos a trabajar duro. A trabajar duro. Jovencitas, no se casen con un hombre que no quiera trabajar. Tengan cuidado con eso. No divorcies tu trabajo de tu fe. Cuando alguien se niega a trabajar, está violando el diseño original de Dios para la humanidad. Por eso bien decía un escritor, Dios, al enviar a su Hijo, Dios tomó la iniciativa de concebir e implementar un plan para redimirnos como obreros y para redimir el trabajo que hacemos. Qué hermoso. Desde el pastor Plinio y Rubén, mientras predican aquí, deben hacerlo con excelencia, hasta el que vende café en la calle todas las mañanas. El mejor café debe ser el de ese cristiano. La excelencia de Dios. Hermanos míos, yo no sé si sabían esto, pero se los voy a recordar. Nunca estamos solos en nuestro lugar de trabajo. Cristo nos está viendo. Cristo nos está viendo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él nos capacita para que podamos vivir para Cristo en nuestra esfera de trabajo. Y debemos seguir el mismo patrón de Dios, trabajo y descanso, trabajo y descanso. ¿Sabían que el descanso también da gloria a Dios? La falta de descanso te hace improductivo en tu esfera laboral. El descanso también es algo que se nos ha dado como un regalo de Dios. Y por último, no existe división entre lo secular y lo sagrado. Todo es sagrado para Dios. Quizás tú pensabas antes de ese sermón, bueno, mi trabajo no tiene ningún valor como ama de casa, en la empresa donde yo trabajo vendiendo repuestos, como abogado, como ingeniero. No sé cuál es el lugar donde Dios te llamó a servirle. Vendiendo helados en tu comunidad, no sé cuál fue. Y quizás tú pensabas, bueno, yo no soy misionero, pastor, no trabajo en la iglesia, mi trabajo quizás no tiene ningún valor para Dios. Pero yo quiero decirte que tu trabajo importa para Dios, no importa cuál sea. Tu trabajo importa. Realízalo con excelencia y para su gloria. Tu trabajo importa. Porque así le vamos a mostrar al mundo el amor de Dios, la belleza de Dios, la verdad de Dios y la excelencia de Dios. No separemos una cosa de la otra, mis amados. Si eres siervo, empleado, obedece a tus jefes. Hazlo como para el Señor. Y si eres jefe, trata a tus empleados dignamente, porque Cristo es Señor. No lo olviden y la recompensa que nos espera es mucho mayor. Cierro con esta ilustración. En una ocasión, un cristiano evangélico, él se dedicaba a sembrar maíz. Toda su vida se había dedicado a sembrar maíz. Pero un día, él decide acercarse para hablar con el director de un seminario teológico. Y cuando el director del seminario le da la cita, le dice, cuéntame, ¿en qué puedo servirte? Este cristiano que sembraba maíz le dijo, yo vengo aquí porque quiero estudiar para ser pastor. Muy emocionado él. Oh. Y el director del seminario le preguntó, ¿y cómo tú sabes que Dios te ha llamado a ser pastor? Él tenía una mente dualista, él creía que era más sagrado el trabajo de pastor que el de sembrar maíz. ¿Y cómo tú sabes que Dios te ha llamado a ser pastor? Y el sembrador de maíz responde, mire, yo me dedico a sembrar maíz en el campo. Y un día, estando yo en el campo, yo estaba en mi hora de descanso y yo estaba contemplando las nubes así. Y mientras yo estoy contemplando las nubes, yo veo que en las nubes se formaron unas iniciales. Dice el director, ¿sí? ¿Y cuáles eran las iniciales? S, S, M. ¿Y sabe lo que significa? Su santo ministerio. Entonces, Dios me está llamando a dejar de sembrar maíz. Debo dedicarme a su santo ministerio. Esto es más sagrado. Y el director del seminario le dijo, ay, querido hermano, interpretaste mal. ¿Interpreté mal? Claro.
Lo que esas iniciales significan es, sigue sembrando maíz. Hermanos míos, hagan aquello para lo que Dios los dotó. No hay lugar más sagrado para Dios que el lugar de trabajo donde Dios les ha llamado a servirles ahora. Ese es un lugar sagrado para Dios. Llega cada mañana a tu lugar de trabajo, si eres ama de casa, en tu casa. Llega cada mañana con eso en mente. Esto es sagrado para Dios y este lugar va a mostrar la excelencia de Dios porque este lugar va a extender el reino de Dios. La gran agenda de Dios, hermanos, es restaurar todas las cosas. Somos colaboradores de Dios en el gran plan que Él tiene para el universo. Recuerda que lo que haces cada mañana para Dios no es pequeño. Importa y debe dar gloria a Dios. Él es tu jefe y en esa área debemos mostrar su excelencia. Porque como dijo Pablo en los Efesios, Cristo es Rey sobre todo. Oremos.